Empezamos con el curso de The Self Investigation en español de marzo de 2021 de gestión de estrés y bienestar digital. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido a esta sesión y también a todos los que estáis en Facebook siguiendo esta sesión. Si no sabéis lo que es The Self Investigation, os animo a que entréis en nuestra página web de selfinvestigation.com/es si queréis ver la información de este curso en español. Bienvenidos a todos y a todas. Yo soy Mar Cabra, soy periodista y cofundadora de esta iniciativa que creamos un grupo de periodistas preocupadas por la salud mental de nuestros compañeros y compañeras a raíz de la pandemia. Realmente estamos viendo unas circunstancias muy especiales en las que las cuestiones relacionadas con la salud mental, con el estrés generado por la tecnología están cada vez más en alza por estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Y The Self Investigation es una iniciativa en la que intentamos aportar soluciones para mejorar el bienestar de los periodistas. Habéis visto ahí en pantalla antes nuestro eslogan, que yo creo que lo deja muy claro: trabajamos por el futuro del periodismo cuidando de los periodistas. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo nos podemos cuidar los periodistas y ser los mejores periodistas posibles. Y para eso, pues tenemos a otra instructora conmigo, que va a ser instructora del curso, es Maldara Martitegui, que enseguida os presento, y también a Andrea Avellán, que es la responsable de comunidad y que os presento en un segundito. Pero dejadme que os diga quién soy yo. No porque quiera empezar, como decimos en España, con el burro delante para que no se espante, sino para que sepáis quién os habla. Como os decía, soy periodista, he sido periodista durante más de 15 años. Los últimos años los he dedicado a hacer periodismo de investigación y periodismo de datos. De hecho, coordiné el equipo de datos y tecnología del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se encargó de coordinar los papeles de Panamá, que es la filtración más grande de la historia del periodismo y en la que juntamos a unos 400 periodistas de todo el mundo para trabajar juntos en una investigación que causó un impacto grandísimo en todo el mundo. A nivel periodístico llegamos a conseguir muchísimos premios, incluido el premio Pulitzer. Imaginaros, yo como española, premio Pulitzer, tenía unos 30 y pocos años, debería estar feliz. Y sin embargo, a pesar de mi éxito profesional, yo me sentía muy infeliz por dentro, muy triste por dentro. Y hubo un momento en el que tuve que dejar de trabajar, porque ya nada más me hacía ilusión, porque realmente los pasaba los fines de semana tirada en el sofá porque me habían desenchufado. Ya no tenía energía. Eso fue fruto de un estrés acumulado y llegué a tener el síndrome del burnout, el síndrome del trabajador quemado, de la trabajadora quemada. Y ahora han pasado 3 años desde eso. Mirando para atrás me he dado cuenta de que entre las causas de por qué yo me quemé es, como os decía, una gran cantidad de estrés mal gestionada, teletrabajaba y no gestionaba bien mi responsabilidad de las barreras digitales y las barreras entre vida y trabajo. Y también estaba hiperconectada. Miraba el móvil cuando me levantaba por la mañana y era lo último que miraba al irme a dormir. Por eso ahora me dedico a formar y educar en bienestar digital, para que otras personas, otros profesionales y sobre todo otros periodistas no paséis por el mismo lugar que pasé yo. Hablaremos más de esto a lo largo de la sesión, pero quiero presentaros a Aldara Martitegui. Como os decía, ella es otra de las instructoras del curso, es periodista desde hace 20 años, pero también tiene una doble vida como instructora de mindfulness y coach. Aldara, ¿cómo has llegado a tener esa doble vida? ¿Cómo llegaste a ser instructora de mindfulness y coach? Pues muchas gracias, Mar, por tu presentación. Bueno, pues mucha gente me lo pregunta esto, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué eres periodista y además eres coach, instructora de mindfulness, de reducción de estrés, formadora en inteligencia emocional? Bueno, pues tiene bastante que ver una cosa con la otra. A mí me ocurrió algo parecido a lo que le pasó a Mar, igual no tan claro, pero yo hubo un momento cuando trabajaba como periodista como que sentí que toqué fondo. Sentí que había perdido, digamos, como la ilusión por mi profesión. De repente ya no me gustaba, estaba todo el día cansada, todo el día desmotivada, protestando. Bueno, me había como desenamorado de esa profesión que a mí me había gustado tanto y que me había hecho como luchar tanto por trabajar como periodista. Y entonces, bueno, yo me enfadé con la profesión. Esa fue un poco como mi reacción.
me enfadé y decidí que iba a hacer otra cosa, que quería formarme en otras cosas que me permitieran seguir cumpliendo, digamos, como esa labor de servicio que para mí era tan importante. Entonces ahí decidí formarme como coach. Y entonces, pues bueno, en el camino de formación como coach uno termina trabajándose mucho a sí mismo y conociéndose también mucho a sí mismo. Un coach hace preguntas, entonces yo empecé haciéndome las preguntas a mí misma, ¿qué había pasado? Y claro, ahí descubrí en ese proceso lo que me había ocurrido en mi profesión. Y es que, bueno, pues a causa de las inercias, de las rutinas, de los automatismos, de estar demasiado conectada con el día a día, con la tarea, con la noticia pura y dura, se me había olvidado mi propósito, se me había olvidado para qué yo quería ser periodista. Se me había olvidado que yo cuando tenía 17 o 18 años soñaba con contribuir a mi sociedad, a mi comunidad de alguna manera, pues contando noticias, generando como mejor información. Creía que una sociedad mejor informada era una sociedad más libre y va a ser una sociedad más feliz. Ese era mi propósito cuando tenía 18 años, eso que me motivó a estudiar la carrera, pero eso se me fue apagando poco a poco cuando empecé a trabajar y me empecé a conectar demasiado con la rutina, con el día a día. Cuando me di cuenta de que era esto lo que me había ocurrido, dije, ay, si yo hubiera sabido esto antes, tal vez habría puesto remedio y no habría tocado fondo. Entonces, bueno, yo seguí mi formación como coach, empecé a aprender otro tipo de disciplinas, a estudiar psicología y bueno, en mi proyecto como coach hay una parte que dedico a ayudar a otros periodistas que les pueda estar pasando lo mismo que me pasó a mí. Entonces, pues bueno, creé mi curso, el periodismo consciente, y doy una serie de clases en la universidad. Y además, bueno, pues volví a contactar con Mar, con la que tenía relación desde hacía bastante tiempo, y hace un año aproximadamente, cuando empezó la pandemia, pues un poco juntas decidimos embarcarnos en este proyecto. Es como una manera también de devolver a mi profesión, con bueno, pues mis nuevas habilidades como coach, pues todo lo que mi profesión me ha dado a mí. Y actualmente yo soy periodista en activo y además soy coach, instructora de mindfulness y formadora en inteligencia emocional. Y te Esto es. vamos a ver mucho, Aldara, porque vas a dar muchas de las sesiones que tenemos en este curso de The Self-Investigation en español, que como sabéis dura 4 semanas. Hoy es el principio de un viaje de 8 sesiones y la veréis mucho, Aldara. Ella va a estar formándoos y dándoos información sobre todo sobre gestión de estrés y yo aportaré sobre los temas de bienestar digital en los que también nos vamos a centrar en algunas de las sesiones del curso. Otra persona de la que vais a escuchar mucho es Andrea Avellán, que está también en España, en el sur de España, aunque en una parte diferente a la mía. Y Andrea también es periodista, tiene también una doble vida. Ella trabaja en el Centro Europeo de Periodismo y ahora está apoyándonos como responsable de comunidad en The Self-Investigation. Y ella se unió a nosotras porque ha vivido en primera persona una experiencia muy parecida a este curso, con un curso sobre resiliencia en la que aprendió sobre técnicas de gestión de estrés y lo importante que es saber sobre gestionar el estrés para los periodistas. Cuéntanos un poco, Andrea. Muchas gracias, Mar, y muchas gracias, Aldara, también. Pues sí, como bien decías, yo trabajo en mi día a día para datajournalism.com, que es un proyecto del Centro Europeo de Periodismo. Y hace muy poquito que todos los miembros de la organización pudimos asistir a un curso sobre resiliencia organizado por Kim Breeze, la cofundadora de Self Investigation, junto a Mar. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa porque nos enseñó muchísimas técnicas para gestionar mejor el estrés, lidiar con el volumen de trabajo al que los periodistas nos enfrentamos y bueno, la verdad es que fue un espacio también de diálogo muy importante para compartir con los compañeros y en el que poder hablar de lo que nos preocupa a todos, pero no siempre tenemos un espacio donde hacerlo. Así que estoy feliz y encantada de estar con vosotros en esta comunidad en español. Y bueno, os comentaré todas las necesidades prácticas que vamos a tener para los encuentros de los lunes y los jueves y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Así que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Como veis, ella es la que os mandará los correos y estará a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Y Andrea resaltaba de su curso algo que también es un valor muy importante de este curso de Self Investigation en español que empezamos hoy. Y es que hoy vamos a hacer un webinar un poquito más al uso, entre comillas, ahora os voy a decir por qué las comillas,
pero los próximos encuentros serán encuentros que no grabaremos y en los que fomentaremos mucho el compartir los unos con los otros, el valor de la comunidad y de esa inteligencia colectiva y la sabiduría que ya tenemos dentro de nosotros y cómo podemos apoyarnos los unos en los otros para lidiar con estas circunstancias tan difíciles. No quería cerrar la ronda de presentaciones sin agradecer a Desiree Esquivel, que está ayudándonos con todo lo técnico, que está ahí como en la parte de atrás, y también a Janet en español, que es con quien estamos retransmitiendo en estos momentos. Y por último, antes de entrar en materia, también agradecer a quienes han hecho posible que este curso sea gratuito para vosotros y para vosotras, que son ICFJ, Open News y la Fundación Gabo. Han apoyado económicamente a The Self Investigation para que sea gratis. Así que esto es todo un lujo y quiero agradecerles que hayan creído en nosotras. Y aquí estamos, vamos a empezar entonces un poquito más a entrar en materia en este webinar que durará 90 minutos y que os decía que era al uso, pero entre comillas. ¿Al uso por qué? Porque estamos emitiendo en directo, porque lo estamos grabando y porque os vamos a contar algunas partes de teoría. Queremos que entendáis cómo funciona el estrés, cómo nos afectan los diferentes estresores a nuestra vida, cómo podemos lidiar con ellos y también cómo la tecnología es uno de los principales estresores para los periodistas. Pero no va a ser solo bla bla. Queremos escucharos y también queremos que entréis en una parte más experiencial con nosotras. Y ya iréis viendo, os plantearemos una serie de ejercicios a lo largo del webinar para que os lancéis a la piscina con nosotras. Deciros que no queremos que os agotéis con esta reunión, con esta videoconferencia, como una videoconferencia más, y para eso os recomendamos que solo uséis el chat cuando os pidamos que usáis el chat, o sea, intentar no utilizar el chat para minimizar las distracciones. Os recomiendo que tengáis el correo electrónico cerrado y el móvil fuera de vuestro alcance para que no os distraigáis, y también que si os cansáis, os empezáis a notar agotados, no hace falta que estéis mirando así todo el rato la pantalla, podéis mirar para el lado y relajar la vista sin ningún problema. También os animo en todo caso a que encendáis la cámara, como os decía al principio, para que nos podamos ver las caras y nos sintamos como ese calorcito que siempre viene bien ver a quién estás hablando, porque si no en el virtual es un poquito más complicado. ¿Por qué hablar de gestión de estrés hoy en día? Sobre todo en el periodismo. Bueno, quizás después de un año de pandemia para muchos de vosotros es casi evidente. Pero no sé si sabéis que se ha estado estudiando el efecto de la pandemia en los periodistas. El ICFJ hizo un estudio muy interesante con el Tau Center de la Universidad de Columbia, en el que los periodistas encuestados encuestaron a 1.400 periodistas. La mayoría dijo que uno de los puntos que han sufrido más en la pandemia es un incremento en cuestiones de salud mental, estrés, ansiedad, etc. Muchos de ellos, además, identifican que no están recibiendo apoyo por parte de sus organizaciones. Y es por eso que hemos creado The Self Investigation. Vamos a hablar hoy de gestión de estrés y voy a explicaros mínimamente por qué, aunque Aldara va a entrar un poquito más en detalle. Quizás os sintáis, después de un año de pandemia, os sintáis que os cuesta mantener el foco, como que estáis desenfocados, que no sois tan productivos como antes, que a lo mejor estáis como mucho más irascibles, o que a veces os ponéis delante de la página en blanco a escribir un artículo y no sabéis ni por dónde empezar. O empezáis y luego os entra una interrupción y seguís y tardáis muchísimo más en hacer el artículo. Y los que tenéis familia en casa, las madres, los padres, estáis intentando concentraros y enseguida está el niño o la niña distrayéndonos, ¿no? Esto es la realidad en la que vivimos y esto está muchas veces relacionado con estrés. Yo antes asociaba estrés a tener que estar súper activa y súper estresada, con la tensión en los hombros, pero no, hay muchas maneras que se manifiesta el estrés, con lo cual, cuando veáis las consecuencias, os animo a que miréis, intentéis ver cuál es la causa. Y hoy vamos a ver cómo muchas de estas cuestiones que acabo de mencionar están relacionadas con el estrés. Y vamos a ir a la causa y vamos a entender cómo funciona y qué podemos hacer para lidiar con ello. Y vamos a hablar de una técnica que es muy buena, está científicamente demostrado que funciona, es gratis
Y realmente la voy a decir y vais a decir, obvio, que es la respiración. Vamos a hablar de cómo la respiración y trabajar de manera activa nuestra respiración nos puede ayudar a estar más calmados y a rebajar esos niveles de estrés. A mí, que soy una persona bastante activa y que siempre he estado en el pasado a muchísimas cosas, me decían, niña, respira un poco, cálmate. Y a mí este comentario siempre me molestaba, no puedo decir, me revolvía cometiendo, ¿cómo que no me voy a respirar? Pues hay ciencia detrás de este comentario. Y si respiramos lento y profundo y empezamos a prestar atención a nuestra respiración, podremos empezar a gestionar nuestro estrés de otra manera. Y por eso vamos a empezar por ahí, respirando todos juntos con un ejercicio que va a hacer Aldara y que repetiremos mucho a lo largo del curso, y os pedimos que os lancéis un poquito a la piscina con nosotras en estas partes que son más experienciales. Sí, es importantísimo empezar a practicar, pero antes de empezar con este ejercicio, a mí me gustaría explicar un poco el sentido. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Ya ha dicho Mar que la neurociencia ha demostrado, la ciencia ha demostrado que funciona, pero yo sobre todo quiero insistir como en 3 aspectos por lo que vamos a realizar este ejercicio. Es nuestro ejercicio estrella y lo vamos a repetir en todos los encuentros, también lo vais a tener grabado para que lo podáis hacer cuando queráis. Entonces, lo primero es que con este ejercicio vamos a facilitar o a crear el hábito de hacer pausas, importantísimo, hacer una pausa de verdad, no hacer una pausa de mi cuerpo deja de hacer mi trabajo, pero mi mente sigue trabajando. Hacer una pausa de verdad, vamos a aprender a conectar, vamos a empezar a tomar un poquito la mente, a conocer cómo funciona y a entrenarla, a traer la mente de vuelta a casa. Eso es lo segundo, conectar mente y cuerpo, y a la vez, en el mismo ejercicio vamos a aprender a calmar nuestro sistema nervioso. Así que os invito a que os sentéis en la silla con los pies apoyados en el suelo y que, bueno, si es cómodo para vosotros, que cerréis los ojos, pero podéis mantenerlos abiertos si os sentís incómodos con los ojos cerrados. Y entonces, si dejáis los ojos abiertos, lo mejor es que busquéis un punto por debajo de la nariz, en el suelo, y que dejéis como reposar vuestra mirada suavemente sobre ese punto. Si preferís cerrar los ojos, les invito a que los cerréis. Y es en un ejercicio, en un gesto muy sutil, muy sencillo, muy fácil, traemos la atención a nuestra postura. Es la manera de traer la mente al momento presente. La manera de conectar la mente con el cuerpo es tan sencillo como poner atención a la postura que tienes ahora mismo. Fíjate en cómo están tus pies apoyados en el suelo, cómo están con respecto a las rodillas, a los glúteos, a la espalda, a los hombros, los brazos apoyados sobre los muslos, la cabeza. En estos poquitos segundos, los que has tardado en hacer un pequeño escaneo de tu cuerpo, si te fijas, tu mente ha estado aquí, ha dejado de estar en pensamientos, ¿no? Anticipándose a cosas que puedan ocurrir o a recuerdos, para estar presente en este momento. Y es tan sencillo como poner la atención a cualquier fenómeno que se produzca en el cuerpo. Te invito ahora a que lleves suavemente la atención a la zona de los hombros y notes cómo están los hombros ahí. Notes si hay alguna tensión en la zona de los hombros y el cuello. Y que mires a ver qué pasa cuando notas la tensión. ¿Qué hace tu cuerpo? Deja que el cuerpo haga. Tal vez notas cómo, sin buscarlo, el cuerpo simplemente relaja los hombros, dejándolos caer hacia abajo y hacia atrás. Es el efecto mágico que tiene poner la atención en algo, que siempre produce un cambio en ese algo. Llevando la atención ahora a la respiración, a cómo el flujo del aire entra y sale una y otra vez por la nariz. Notando las 4 fases de la respiración, fijándote en que hay una fase que es la inhalación, otra fase que es una pequeña pausa,
Otra fase, que es la exhalación, y otra pausa. Un ciclo que se repite una y otra vez. Sin tratar de cambiar el ritmo de la respiración, simplemente notando cómo es y confiando en la sabiduría del cuerpo. El cuerpo sabe cómo tiene que respirar en cualquier momento. Tal vez notes que la respiración se vuelve cada vez más sutil, más profunda, más lenta. Y fijándote en qué efecto tiene eso en ti. Y notando este efecto de la respiración, puedes preguntarte, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué resonó dentro de ti cuando viste anunciado el curso de reducción de estrés para periodistas? ¿Qué te hizo inscribirte? Tal vez el deseo de aprender, de cuidarte, de cambiar algunas cosas. El caso es que estás aquí. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas de este curso? Puede ser una buena pregunta para conectar tu mente con tu cuerpo, con la tarea que vas a abordar ahora mismo, conectando de nuevo con este momento, llevando la atención a la postura otra vez, notando de nuevo esos puntos de apoyo y con el sonido de la campana, conectando visualmente de nuevo con el lugar en el que estés. Pues muchas gracias por acompañarme en este ejercicio. Os voy avisando de que este es uno de nuestros compañeros en este viaje. Lo haremos sonar varias veces en el día de hoy y en las sesiones semanales que vamos a ir haciendo, pues también vamos a repetir este ejercicio y vamos a conectar. Cuando llegamos a este sonido, vamos a repetir este pequeño gesto tan sutil que es simplemente traer la mente al cuerpo, poniendo la atención en la postura. Fijaros qué fácil, qué sencillo y qué poquito lo hacemos, ¿verdad? Así que vamos a entrar ya de lleno en el tema del estrés. Nosotros aprendimos muchísimo también del primer curso de reducción de estrés, de gestión de estrés para periodistas que hicimos en septiembre, perdón. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue muchos comentarios de nuestros compañeros, digo nuestros porque también son compañeros míos, son vuestros, somos periodistas todos, sobre, bueno, un tema que se repetía en las sesiones de coaching constantemente y era, hablaban de una sensación de que están cometiendo demasiados errores últimamente en su trabajo, que sienten esto. Uno de ellos habló del he perdido la chispa últimamente, esto que ha dicho Mar también de el síndrome de la hoja en blanco, de repente sentir que tengo que empezar un artículo y no sé ni por dónde empezar. Esta sensación se repetía mucho en estos compañeros, el sentirse desenfocado, desconcentrado, que no conseguían centrarse bien. Y muchos de ellos decían que no sabían por qué les estaba ocurriendo esto y peor aún, que no sabían cómo remediarlo. Entonces esto a mí me llevó a pensar y me hizo pensar que tal vez en el primer curso de gestión de estrés para periodistas nos fijamos demasiado en la parte del cuerpo y de cómo el estrés afecta a nivel físico y nos fijamos menos en esa parte cognitiva, en esta parte más intelectual, porque al final el trabajo del periodista es un trabajo muy intelectual que necesita aprender a conectar con el entorno. Tenemos que aprender a conectar con el entorno para poder informar sobre él. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que reflexionar, tenemos que analizar y tenemos que ser creativos también en nuestro trabajo. Quizás es más conocido el estrés por sus efectos físicos que mentales o cognitivos. Entonces, pues bueno, hoy me gustaría hacer un poquito más de hincapié en esta parte, pero
para entender cómo afecta el estrés tanto a nivel físico como cognitivo, primero tenemos que aprender un poquito sobre el estrés, ¿no? ¿Qué es el estrés? Tanto se habla del estrés y lo utilizamos en nuestro día a día muy a menudo. ¿Y realmente sabemos lo que es el estrés? Bueno, a mí me gusta explicar el estrés de una manera como muy sencilla y es de esta manera. El estrés no es más que un desgaste que se produce en nuestro organismo como consecuencia de haber estado durante demasiado tiempo activado un mecanismo que tenemos, un mecanismo que se llama el mecanismo, vamos a llamarlo entre nosotros para entendernos, el mecanismo como el sistema de alerta o de alarma. Es un mecanismo que está diseñado para que el ser humano, bueno, o cualquier ser vivo pueda sobrevivir en un momento dado, ¿vale? Nos pone en alerta. Entonces os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que vais por la noche en una ciudad que no conocéis mucho, por la noche muy oscuro, un callejón sin salida, o bueno, con salida lejos que no veis muy bien, vais ahí solos, solas, no sabéis muy bien por dónde tenéis que ir, de repente notáis unos pasos detrás de vosotros como si alguien os persiguiera. Bueno, en ese momento salta un resorte, se activa este mecanismo de alerta, de alarma, que lo que hace es que nos protege. En ese momento se produce una revolución en nuestro organismo. Lo que hace nuestro organismo es que recluta energía de todas partes del organismo y las enfoca en dos lugares del cuerpo, fundamentalmente. Pensad que nos está preparando el cuerpo en este momento para la huida o para la lucha, para huir del peligro o para defendernos. Entonces, toda nuestra energía se enfoca en la zona de las piernas y en la zona de los brazos. En la zona de las piernas para poder correr muy rápido y en la zona de los brazos y los hombros se nos genera mucha tensión en esta zona para poder pegar muy fuerte si alguien nos va a atacar. ¿Qué ocurre con las otras zonas de nuestro organismo? Por ejemplo, toda esta zona abdominal donde están albergadas las vísceras, los órganos que son vitales, pero en ese momento no son imprescindibles para la supervivencia. En ese momento lo importante es sobrevivir. ¿Qué pasa con esos órganos que están aquí? Bueno, pues que durante un tiempito, un tiempo corto, dejan de estar funcionando como deberían, ¿no? A su máximo rendimiento. Es como su energía se ha reclutado para en ese momento poder sobrevivir, en ese momento no funciona nada bien. Entonces, es que este sistema está diseñado para que se active durante muy poquito tiempo, en algunas ocasiones muy puntuales. ¿Y qué ocurre? Que si lo tenemos activado demasiado tiempo, durante demasiado tiempo, tenemos desatendida esta zona de nuestro cuerpo. Con lo cual no funciona bien el sistema digestivo, no funciona bien el sistema inmune, tenemos fallos en el sistema reproductor, tanto masculino como femenino, tenemos problemas en la piel. Hay un montón de enfermedades asociadas al estrés porque nuestros órganos no están funcionando bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace que durante demasiado tiempo esté activado nuestro sistema de alarma? ¿Por qué, no? ¿Es que nos están persiguiendo siempre o qué pasa? Bueno, pues el ser humano tiene algo que nos hace diferentes de los demás. Ahora vamos a volver a este ejemplo de los pasos que nos perseguían. Nos persiguen esos pasos, salimos, conseguimos huir, nos ponemos a salvo, pero luego, al día siguiente, podemos acordarnos, fíjate lo que me pasó ayer, qué horror, fíjate, ¿eh? Y en ese momento se activa igual el mismo sistema de alerta. Nuestro cerebro no va a distinguir entre un recuerdo de algo que pasó y algo real que pasó. Y el cerebro lo pone en funcionamiento exactamente igual. También podemos anticiparnos. ¿Y qué habría pasado si la persona que me perseguía me hubiera atrapado? A lo mejor me iba a robar, a lo mejor me hubiera hecho daño. Nos anticipamos y en ese momento el cerebro trae de vuelta esas sensaciones y vuelve a poner en marcha el sistema de alerta. Es como que no distingue entre la ficción y la realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está ocurriendo a nosotros, digamos? ¿Por qué tenemos demasiado tiempo activado los periodistas, todo el mundo en general, pero los periodistas en particular, este sistema? Porque durante demasiado tiempo estamos sometidos a estos pasos reales o ficticios en nuestro día a día. Entonces, estos son los estresores, los llamados estresores son los que producen, ¿no?, que se active este sistema de alarma. Entonces, hemos hablado de estos pasos que nos generan como este impulso a salir huyendo, pero ¿qué estresores puede haber en la vida de un periodista, ¿no? Yo muchas veces digo, ¿qué es lo que nos estresa a nosotros? ¿Cuáles son nuestros miedos como periodistas? Yo me he apuntado aquí unos cuantos que quiero compartir con vosotros y luego tendréis vosotros tiempo también para reflexionar sobre ellos, pero a mí, por ejemplo, se me ocurre así como muy sencillos, ¿no? El miedo, por ejemplo, de un periodista de televisión a quedarse en blanco en un directo, ¿vale? El miedo de un periodista a perder su trabajo.
Un estresor puede ser que te echen del trabajo, pero también pensar que a lo mejor te echan del trabajo. No te tienen que echar para generarte estrés, con imaginártelo ya vale. Que de repente tu jefe te empiece a mandar mucho trabajo y te sientas sobrepasado y digas, es que no doy abasto, no doy abasto. Solamente de imaginar que no vas a ser capaz de cumplir con un deadline, igual ya te genera este estrés, ¿no? Es una situación que percibes como una amenaza para ti. Cualquier situación que percibimos como una amenaza es un estresor para nosotros. ¿Qué más tengo aquí apuntados? Por ejemplo, el miedo a perder la credibilidad como periodistas, el miedo a no gustar. Somos una profesión muy expuesta, con lo cual nos da miedo también que no gustar, ¿no?, a los demás muchas veces. Y luego, como periodistas tan hiperconectados, podemos decir, como ese impulso que tenemos a veces de estar permanentemente online, de estar permanentemente al tanto de todo, porque, bueno, si nos perdemos la última noticia, pues igual a lo mejor no podemos hacer bien nuestro trabajo y esto nos genera como esta sensación, ¿no?, de ansiedad y de hiperconectividad y nos genera más estrés. Entonces, fijaros la cantidad de estresores que podemos tener que son o bien reales, porque ocurren, o bien que simplemente nos los podemos imaginar, ¿vale? Entonces, todo esto afecta a nuestra salud física, por esto que he explicado, porque nuestro organismo durante esos momentos ha reclutado la energía y la ha quitado de la zona donde están nuestros órganos, y entonces afecta a nuestra salud y se producen, de hecho, enfermedades, pero también afecta a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de reflexionar. Se produce como un cortocircuito en nuestro cerebro. Y esto ocurre porque cuando estamos en modo alerta, nuestro cerebro hace como visión túnel, se enfoca solamente en el problema. Y no sé, seguro que os ha pasado alguna vez que cuando estáis como muy preocupados por algo, parece como que es imposible encontrar la solución, porque solamente veis el problema en todos lados. Y esto tiene también como una parte lógica, y es que cuando estamos en modo supervivencia, nuestro cerebro está diseñado para enfocarse solamente en el estímulo que nos está persiguiendo, porque si no nos fijamos en el estímulo que nos persigue, digamos, en la amenaza, igual no sobrevivimos. Entonces tiene sentido esta visión túnel. Y esto está como cortocircuitando la zona de nuestro cerebro en la que se albergan esas funciones ejecutivas superiores que nos permiten ser buenos periodistas. Esa parte de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, no está funcionando bien, porque toda la energía del cerebro está a otra cosa, está a la supervivencia. Por eso cometemos más errores, por eso nos cuesta concentrarnos, por eso no nos viene esa frase inspiracional para empezar un artículo. Por eso nuestra manera de pensar también y de trabajar queda afectada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rapidito que os voy a invitar a que hemos hablado, ¿no?, de la zona de la tensión que se acumula en la zona de los hombros y la zona de los brazos cuando estamos en modo alerta, porque como nos vamos a defender, nuestro organismo se prepara para defendernos, vamos generando mucha tensión aquí. Entonces os invito a que hagáis este gesto de poner los hombros como hacia arriba, como cuando tenemos mucha tensión, y notemos también el abdomen un poquito ahí apretado, ¿no? Que lo hagáis, aunque sea muy incómodo, se trata de eso, de que sea algo incómodo, pero imaginaros con esta postura, con este gesto, imaginaros tener que hacer así una entrevista a alguien. Imaginaros que así, con el cuerpo así, tenéis que conectar con alguien, sacar una pregunta creativa, inteligente en ese momento. Yo no me veo como muy conectada en ese momento con la persona que tengo enfrente, ¿no? Ahora vamos a hacerlo, a relajar y vamos a notar cómo los hombros vuelven a su lugar, cómo generamos otra vez un poquito de calma y ahora vamos a pensar que tenemos que entrevistar a una persona así, con el cuerpo de esta manera, completamente diferente, ¿no? El estrés tiene un efecto en el cuerpo, pero también tiene un efecto en la mente, en nuestra manera de pensar, por esto que os decía, porque también nuestras funciones ejecutivas se ven cortocircuitadas por el efecto del estrés. Entonces, pero no todo van a ser malas noticias, de hecho estamos aquí para aprender qué podemos hacer para que estas cosas no ocurran o para que ocurran menos o para aprender a gestionarlas. Igual que el ser humano tiene este mecanismo del estrés, este mecanismo de alerta que nos permite sobrevivir en un momento dado, también tenemos el mecanismo de la calma, y esa es la buena noticia, que son dos sistemas completamente incompatibles. O sea, si está activado el sistema del estrés, el de la calma está desactivado. Entonces, si el del estrés se activa de manera automática, la buenísima noticia es que el sistema de la calma se puede activar de manera intencionada. Podemos activarlo nosotros
intencionadamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo todo lo contrario que haría nuestro organismo si estuviera huyendo. Si estuviéramos corriendo muy rápido porque nos persiguen, nuestra respiración sería muy superficial, muy rápida y muy entrecortada, ¿verdad? Corriendo, estaríamos corriendo así. Entonces, si queremos desactivar el sistema de alarma, activando el sistema de la calma con la respiración, tenemos que hacer justo lo contrario, lo que estamos haciendo en los ejercicios que vamos a hacer, respirar de manera lenta y profunda. Damos a nuestro cerebro otra información completamente diferente. Activamos el sistema de la calma, desactivamos el sistema del estrés. ¿Veis lo fácil que es? El sistema de alarma se activa automáticamente y cuando nos damos cuenta podemos apagar el sistema del estrés activando el sistema de la calma. Entonces, en este curso, hoy en este webinar, vamos a aprender vamos a ver solamente estos dos, son como dos botones, dos teclas a las que podemos dar para activar el sistema de la calma. Es la tecla de la respiración profunda y lenta, contraria a la respiración rápida, y la tensión en los hombros. Cuando estamos en modo estrés, normalmente vamos a generar sin darnos cuenta mucha tensión en los hombros. Pues también poniendo atención a nuestros hombros, a nuestro cuerpo, y dejando que se relajen, vamos a enviar esa información. Y simplemente ya para terminar, deciros que hay neurociencia detrás de esto. Es la neurociencia que tiene que ver con el funcionamiento del nervio vago. El nervio vago es un nervio que comunica directamente nuestros órganos con el cerebro. Entonces, el cerebro no solamente está permanentemente interpretando lo que ocurre fuera, también interpreta lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces, a través de este nervio vago, comunicamos a nuestro cerebro que estamos en calma. Como estamos en calma, el cerebro piensa que ya está en calma y empieza otra vez a fluir y rompe ese cortocircuito que había creado y empezamos ya a ver soluciones, a ser más creativos, a estar más enfocados, a trabajar mejor, a ser mejores periodistas. Fijaros qué sencillo, qué manera tan fácil de activar el sistema de la calma solamente con la respiración y reduciendo la tensión en nuestros hombros para que todo empiece a funcionar otra vez. Simplemente yo creo que estos dos botones y decir, bueno, recapitulamos un momentín, si os voy a poner como 4 titulares así sobre el estrés rápidamente para que os quede como claro cuáles han sido como las cosas más importantes que hemos visto. La primera es que, bueno, el sistema del estrés es un sistema que está diseñado para nuestra supervivencia y que si está demasiado tiempo activado produce un desgaste físico y mental, y este desgaste es lo que es el estrés, ¿vale? Después que nuestro cerebro no distingue entre la realidad y la ficción, digamos, entre lo que imagina y la realidad, y por eso este sistema de alerta se activa demasiado, ¿vale? El tercer titular era que los efectos del estrés se manifiestan tanto físicamente como en nuestra mente, en nuestra manera de pensar y de reflexionar. Y por último, lo mejor, buenísima noticia, podemos aprender a desactivar el sistema del estrés activando y recuperando el equilibrio con el sistema de la calma, con estos 2 botoncitos de los que os he hablado, de la respiración y la tensión corporal. Qué buena manera de acabar con buenas noticias, Aldara, porque la verdad es que en los tiempos en los que vivimos se agradece tener buenas noticias, y la buena noticia es que podéis hacer vosotros por calmaros, como os decía Aldara, y es algo que vamos a ir haciendo a lo largo del curso, y por eso este curso dura 4 semanas, porque queremos ir reforzando en vosotros todas estas herramientas que podréis ir utilizando cuando estéis en estas situaciones de estrés. El curso se llama The Self-Investigation, que en inglés significa la autoinvestigación. ¿Por qué? Porque estamos aplicando las técnicas periodísticas a conocernos a nosotros. Y ahora queremos que hagáis una pequeña entrevista al sujeto principal de este curso, que sois vosotros mismos. Así que os pedimos que os cojáis papel y boli si tenéis, que os habíamos dicho por el correo electrónico que lo tuvierais. Si no tenéis papel y boli, abriros un bloc de notas en el ordenador, porque os vamos a hacer una serie de preguntas y vosotros tenéis que reflexionar un poquito sobre vuestra experiencia. Y lanzo la pregunta número 1, para que penséis, ¿qué es lo que más te estresa actualmente? Y os animo a que penséis 1 o 2 cosas, no hagáis una lista entera, porque tenemos poquito tiempo y entonces es importante que os centréis. Reflexionad,
¿Qué es lo que más te estresa actualmente? Y apúntalo en la libreta. Observa tu experiencia reciente. Puedes pensar los que estáis en España esta mañana, de lunes, a lo mejor habéis tenido estrés. Los que estáis en América Latina, no sé si os ha dado tiempo a estresaros todavía o no. Pensad hoy, el viernes, el fin de semana. ¿Qué es lo que más te estresa actualmente? Y vamos a daros unos segunditos más para que reflexionéis antes de pasar a la siguiente pregunta que os tenéis que hacer a vosotros mismos. Y estas notas son para vosotros, no tenéis que compartirlas con nadie si no queréis. Segunda pregunta de la autoentrevista. ¿Cómo te das cuenta de que te estás estresando? ¿Qué sientes en el cuerpo? ¿Qué otras señales te alertan de que se ha activado ese sistema de alerta, de alarma del que hablaba Aldara? Intentad ser específicos, lo más concretos posibles. En el cuerpo, donde lo sentís, de qué otra manera os dais cuenta de que estáis en alerta, de que os sentís estresados. Cuanto más concreto, mejor. Y unos segunditos más, que pasamos a la tercera pregunta de la autoentrevista. ¿Qué haces para calmarte en esa situación en la que has notado que te estás estresando, lo has notado en el cuerpo, a lo mejor de alguna otra manera? ¿Qué haces para volver a activar ese sistema de calma? Aldara ha hablado de la respiración, de relajar el cuerpo. Hay más técnicas. ¿Qué técnicas utilizáis vosotros y vosotras? Y hasta aquí esta pequeña entrevista que seguro que podéis repetir con más tiempo ya en casa. Esto no es como los programas de la tele. Por favor, hacedlo en casa. Os podéis hacer estas 3 preguntas que acabamos de haceros y que tendréis en la presentación. Y ahora sí que queríamos tener un pequeño espacio en el que compartamos soluciones. Creemos, como decíamos al principio, que es muy importante el darnos cuenta de que ya tenemos soluciones y de que podemos ayudarnos los unos a los otros. Esa inteligencia colectiva que queremos construir en este curso. Con lo cual, os animamos a que pongáis en el chat qué hacéis para calmaros o que nos lo contéis verbalmente. Si alguien se anima, tenéis la opción de levantar la mano, que la tenéis abajo en Zoom. Hay una opción que pone reacciones con una carita sonriente. Si hacéis clic, podéis levantar la mano y de ahí os vamos a ir dando la palabra. Y también a los que no queráis decirlo verbalmente, lo podéis poner en el chat. Sobre todo para que recopilemos entre todos soluciones para calmarnos, para lidiar con ese estrés. Recordaros que los que queráis hablar con voz vais a acabar grabados, ¿vale? Así que también que lo tengáis en cuenta. Veo una mano levantada. Luis, cuéntanos. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes desde acá, desde Caracas, Venezuela. ¿Cómo están? Un placer. Gracias, Mar. Bueno, no sé si quieres, es únicamente la tercera. ¿Qué hago para calmarme, cierto? Soluciones.
A ver, suelo conciliarme conmigo mismo, es decir, validarme o autovalidarme, entender de que a veces no puedo con toda la carga y que eso es válido, que pues uno tiene que conocer cuáles son sus limitaciones y en base a eso creo que es importante, ¿no? Validarme yo como persona, como periodista, entonces en ese momento hago como una revisión de lo que estoy haciendo, me reafirmo que lo estoy haciendo bien y que lo que no puedo hacer para el día, pues lo paso para el día siguiente. También aplico mucho el tema de la conversación. Me gusta mucho conversar sobre lo que pasa en mi trabajo, tanto con colegas del medio para el que trabajo, así como con mi familia. Eso pues me da muchísima calma. Siempre converso con mi hermano mayor, converso con mi mamá y creo que esa conexión con la familia es sumamente importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Porque no podemos a veces estar juntos físicamente, pero por una llamada telefónica nos podemos conciliar. Y la respiración para mí es vital, creo que lo decía Aldara, es uno de los tips que ella daba, suelo respirar profundo, me funciona mucho 10 inhalaciones y 10 exhalaciones bien profundas, eso de alguna manera no solo me calma a nivel mental, sino que también siento cómo baja el pulso y de alguna manera empiezo a ver la perspectiva del problema que se me pueda estar presentando desde otro punto de vista. Es como si me saliera yo de donde estoy y estuviera viendo a la otra persona y ahí encuentro soluciones y bueno, eso me produce a mí bastante calma. Gracias. Fantástico, Luis. Muchísimas gracias por compartir. El oír. Levantaste la mano. Hola, hola, buen día. Sí, bueno, yo generalmente lo que hago es poner música y ponerme a cantar. Y también otra cosa es pues sentarme, interrumpir todo y ponerme a leer algún libro de mi autor favorito o de otro y agarrar libros y empezar a hojearlos y en eso estoy. Antes era caminar, salirme, tomar aire y caminar, pero como mucho de mi estrés es la pandemia, entonces salir ya al principio me causa demasiada ansiedad. Pero ya que estoy caminando, pues ya se me olvida, porque camino como 1 hora y media, entonces poco a poco lo voy alcanzando, pero ya en casa la verdad es nada más agarrar un libro, aunque suene muy ñoño, pero sí me siento y empiezo a leer y puedo concentrarme y si no, solamente poner música y ponerme a cantar como, pues aquí, como lo quito. Porque no tengo a mi familia para hablar, es un mal punto, yo vivo solo, entonces tengo que recurrir a otras cosas más directas. Gracias. Gracias, Eloír. También tenemos las manos de Jorge y Sonia y las escuchamos en ese orden. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mar? Bueno, estoy aquí con Alicia. Estamos los dos inscritos en el curso, pero bueno, estamos juntos y pues una sola computadora era un poco más práctico. Bueno, nosotros, bueno, cada quien tiene su caso por separado. Nosotros llegamos a España el año pasado después de ser corresponsales en Venezuela. Yo creo que saben que pues para cualquier periodista que cubre un área complicada, tú cubres el suceso, pero cuando dejas de cubrir, llegas a tu casa y sigues teniendo los mismos problemas porque es una situación generalizada, ¿no? Entonces, pues ahí el control del estrés puede ser un poco más difícil. En este proceso nuevo, bueno, hemos seguido un poco eso, los ejercicios de respiración, todo esto, pero mi consejo personal es siempre un poco la actividad física. A mí me ayuda muchísimo. Yo lo descubrí con un par de clases de yoga que me invitaron en 2014 en medio de las protestas que había en Venezuela y la verdad a mí me funcionó muy bien. Había un poco de estigma hacia el yoga porque que si no, que el yoga es más como un ejercicio quizás que lo practican más las mujeres, pueden empezar algunos, pero nada que ver. Yo creo que combina el ejercicio físico fuerte con respiración y yo lo recomendaría a todo el mundo que se mete en yoga. Si estás estresado y haces unos saludos al sol, se te quita. Bueno, en mi caso, cuando a veces no se puede hacer ejercicio y algo más rápido, yo por distintas cosas trabajo con el tema de la teoría polivagal y extraerme mucho al cuerpo, entonces... por ejemplo, pues algo tan sencillo como oler algo, en mi caso un aceite de lavanda, ¿no? Entonces cojo un aceite de lavanda, tal, tocar algo, a veces alguna textura, algo que esté suave, blandito, o depende de la emoción que se tenga, puede ser estrés, rabia, tristeza, ta, ta, ta. Y también, bueno, gritar cuando hay que, para sacar rabia o estrés, bailar y
y caminar. Sí, Serían caminar es buenísimo. como todo, más o menos, eso serían el resumen. Muchísimas gracias. Sonia, te escuchamos. Hola, buen día. Bueno, Jorge decía algo que es cierto. Termino el trabajo en la oficina, pero en la casa lo sigo revisando en todos lados, la televisión, las redes, o sea, no suelto. Y me sorprendió algo de lo que dijo Aldara, y es que en mi caso no es tanto los hombros, o no me había fijado si eran los hombros, pero mi columna yo creo que se queda así, se vuelve una nada, y ya cuando estoy tan mal, porque hasta en sueños estoy trabajando y pensando que no cumplí con los objetivos, con las metas, con las tareas, con lo que me pidieron, o que no voy a ser capaz de terminar, he notado que me sirve muchísimo ver una película, la más idiota del mundo, la más boba del mundo, pero que me haga reír a carcajadas. Me descubro riéndome por unas pendejadas, perdón la palabra, y eso me ayuda mucho. Muchísimas gracias, Sonia. Estamos viendo que algunas de las herramientas que ya utilizamos, ¿no, Aldara? Más allá de la respiración, la atención al cuerpo, el ejercicio, la risa, incluso el tocar cosas, el estar con la naturaleza, algunas de estas otras herramientas que ya sabemos que funcionan. Tenemos sabiduría entre nosotros. Aldara. Sí, tenemos sabiduría, lo que pasa es que ocurre, ¿no?, muchas veces que no estamos en contacto con ella, pero la sabiduría la tenemos y de hecho es que han salido un montón de cosas súper interesantes, como por ejemplo, pues eso, el conectar con los demás, en una conversación. Al final esto está hablando de esta necesidad del ser humano de estar en contacto, porque somos seres sociales. Ha salido también, bueno, pues leer la naturaleza, el movimiento, el deporte, aparte del respirar, cocinar, oler, tocar, soltar de alguna manera, bueno, reír, ¿no? Eso, es que sabiduría popular colectiva todos lo sabemos y sin embargo qué poquito lo usamos a veces, ¿no? Y qué bonito compartirlo también y darnos estas ideas entre todos, porque oye... Y esto es parte del curso. Como os decíamos, nos vamos a reunir, además de hoy, 7 veces más para ir aprendiendo algunas nuevas herramientas, algunas nuevas cuestiones, pero también aprendiendo los unos de los otros. Podéis mirar en el chat, hay un montón de soluciones también. Muchísimas gracias por ponerlas. Y ahora quiero pasar a hablaros también de algunas de las cuestiones que hablabais aquí, ¿no? Desconecto de la tecnología para estresarme menos. ¿Y por qué especialmente queremos hablar de tecnología? Pues porque la tecnología es uno de los principales estresores de los periodistas y por eso queríamos hacer un especial hincapié en cómo podemos tener una mejor relación con la tecnología, porque eso también nos puede ayudar a activar nuestro sistema de calma. Para cambiar las cosas, lo primero y fundamental es conocerlas. Y no os lo tengo que explicar porque sois periodistas, sabéis que hay que conocer primero antes de poder escribir un artículo. Y por eso quiero contaros un poquito de cómo funciona la tecnología y los efectos de la tecnología sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro cerebro. Y quiero empezar hablando de 5 cuestiones que tienen que ver con eso, con los efectos de la tecnología. Primero de todo es que tenemos menos control de nuestro uso de la tecnología de lo que creemos. A mí me pasaba que después de 16 horas trabajando para los papeles de Panamá, a pesar de estar agotada, me metía en la cama con el móvil, mandaba de vez en cuando algún mensaje a las 2 de la mañana a mi jefa que estaba en Washington y además luego me tiraba 1 hora en Facebook. En ese momento yo me sentía gilipollas, tonta, estúpida, porque digo, y luego a la mañana siguiente culpable porque había quitado horas de mi sueño y decía, pero ¿por qué se me está desapareciendo tanto tiempo? Bueno, en parte soy un poco tonta, tengo que admitirlo, no debería meterme en la cama con el móvil, pero también es importante entender que la tecnología está diseñada, mucha de la tecnología, sobre todo las redes sociales y la mayoría de las aplicaciones que tenemos en el móvil, están diseñadas para captar nuestra atención durante el mayor tiempo posible, porque así hacen negocio, la economía de la atención. En la economía de la atención, la tecnología está diseñada imitando técnicas que se han recabado en casinos, por ejemplo. Este movimiento que estáis viendo al gatito hacer en la pantalla es muy parecido al de una máquina tragaperras. Entonces es una lucha desigual. Por un lado estamos los pobres humanos que conocemos muy poco de cómo funciona nuestra mente y por otro lado hay
equipos de ingenieros de la atención, expertos en neurociencia y algoritmos e inteligencia artificial que casi que nos conocen mejor que nosotros mismos. Con lo cual es muy importante meterle conciencia e intención a esa relación que tenemos con la tecnología. ¿Por qué? Porque activa muchas de las cuestiones que se han demostrado que son útiles para que nuestro cerebro esté enganchado o mire la información. Y para ahí quería hablaros de una cuestión de la psicología que se descubrió hace décadas, que se llama el refuerzo intermitente. Un psicólogo que a lo mejor os suena, que se llama Skinner, hace unos 60 años, descubrió que si a un ratón, cuando pulsaba un botón, le daba comida, y siempre que pulsaba el botón le daba comida, había una recompensa, el ratón pues solo pulsaba cuando tenía hambre. Sin embargo, si a veces pulsaba y le daba comida y a veces pulsaba y no le daba comida, había refuerzo intermitente, entonces el ratón pulsaba todo el rato. Y esto es muy parecido a lo que hacen las notificaciones de nuestro teléfono móvil, lo que hacen las notificaciones que tienen que ver con WhatsApp, con redes sociales. Incluso muchos de vosotros quizás os encarguéis de hacer esto para vuestros medios, ¿no? Es para intentar captar la atención de vuestros lectores. El efecto en el cerebro es que además en el cerebro se nos segregan una serie de sustancias, entre ellas la dopamina, la hormona de la felicidad, que hace que queramos más, que queramos estar revisando, porque a veces las recompensas están genial, a veces es una fuente dándote una información, a veces es un amigo contándote algo bonito. Y entonces lo buscamos más porque hay ese bucle en busca de dopamina que tenemos que conocer. Se ha estudiado que también el que estemos delante de las pantallas tiene un efecto en nuestra respiración. Venimos casi una hora hablando de la importancia de la respiración. Pues se habla de la apnea del correo electrónico, la apnea de la pantalla. Y es que cuando estamos delante de las pantallas y del correo electrónico, que se nos actualiza todo el rato, empezamos a hacer esas respiraciones más cortas de las que hacía Aldara, como si nos estuviera persiguiendo a alguien. Y a veces incluso hacemos apnea, que es dejamos de respirar durante unos milisegundos. Imaginaros entonces cómo está afectando eso a nuestro sistema nervioso con todo lo que ha venido contando Aldara. También se está estudiando mucho, acaba de salir un paper, de hecho, de la Universidad de Stanford sobre el agotamiento de la fatiga de Zoom, el agotamiento de la videoconferencia. Y aquí os pongo en pantalla un estudio que ha hecho Microsoft poniendo sensores en el cerebro de varias personas y estuvieron viendo cómo, pasados los 30 minutos en las videoconferencias, empezamos a perder atención, empezamos a perder concentración, incluso se pueden incrementar nuestros niveles de ansiedad. Con lo cual tenemos que intentar evitar estar mucho tiempo de una manera prolongada delante de las pantallas. Y también es por eso que a la hora de diseñar este webinar hemos intentado romper el ritmo, ¿no? Hacer diferentes ejercicios con diferentes actividades para que no esté todo concentrado conectado con la concentración en la pantalla, que es lo que agota muchísimo. Por último, deciros que estamos viviendo muchos de nosotros el teletrabajo, el trabajo en remoto, en el que hay un continuo espacio-tiempo, en el que vida personal y vida laboral está toda junta, y es más importante aún que nunca establecer límites digitales. Y de esto hablaremos a lo largo del curso, de cómo podemos romper ese continuo espacio-tiempo y poner límites no solo al trabajo, sino a la tecnología, porque normalmente el uso de nuestro ordenador lo asociamos muchas veces con el trabajo, ¿no? A veces utilizamos el ordenador para ver Netflix, pero muchas veces lo utilizamos también para hacer nuestro trabajo como periodistas. Importante entender que la ciencia demuestra que si estamos siendo interrumpidos constantemente, empiezan a elevarse nuestros niveles de estrés y frustración. Ahí hay un estudio que podréis ver después, está el enlace, que tras 20 minutos de interrupciones empezamos a sentir estrés y frustración. ¿Quién no tiene interrupciones cada 20 minutos? Es la vida del periodista, el día a día del periodista. Vamos a intentar, con algunas técnicas que os voy a enseñar ahora y algunas que seguiremos viendo a lo largo del curso, vamos a intentar minimizar el número de distracciones tecnológicas, sobre todo ahora que estamos teletrabajando. Vamos a aprender a poner pausa digital y a aumentar nuestro foco. ¿Cómo? Pues hoy os voy a dar 4 herramientas muy rápidas
¿Qué veremos más en detalle a lo largo del curso? Tendremos 2 encuentros de los 7 que quedan específicamente sobre bienestar digital. Lo primero es que es el momento de que retomemos el control, de que empecemos a luchar esa batalla contra los ingenieros de la atención, contra los expertos en neurociencia, contra los algoritmos que quieren controlar nuestra atención. Y lo más fácil es, cada vez que vaya tu mano o tu mente a intentar abrir un correo electrónico, a intentar abrir una notificación, te tomes una mini pausa y digas, ¿realmente quiero hacer esto ahora? Os aseguro de que si os hacéis esta pregunta, la mayoría de las veces la respuesta va a ser no, no necesito mirar WhatsApp ahora que estoy en medio de escribir un artículo. Como esto es difícil y lleva entrenamiento, y esto es lo que practicaremos, este músculo lo practicaremos a lo largo de todo el curso, una recomendación para hacerlo más fácil, dificultar el acceso al elemento distractor. Por ejemplo, si me distrae mucho el correo electrónico, lo tengo cerrado cuando estoy escribiendo el artículo, o me lo cierro 1 hora, o 2 horas, o 3 horas, para no distraerme a cada segundo. Y también es importante hacer que no tenga tanta presencia. Por eso os recomendaba que para que pudierais concentraros dejarais el móvil por ahí. Está demostrado que hay gente que incluso se estresa por tener el móvil encima de la mesa porque dice, uy, a lo mejor me estoy perdiendo algo. Y esa sensación, ese FOMO, ese fear of missing out, ese miedo a perdernos cosas, es algo que tenemos mucho los periodistas y veremos más cómo lidiar con ello en el futuro. Una manera para hacer que tengan menos presencia las distracciones, quitarte las notificaciones. A lo mejor no te las puedes quitar todas, pero algunas seguro que sí. Si no trabajas en breaking news, en última hora, necesitas alertas de noticias, por ejemplo, en tu celular. ¿Necesitas estar mirando Twitter todo el rato? Piensa, ¿cada cuánto tiempo tengo que chequear alguna de las redes sociales o el correo electrónico? Y cuando tengas identificado ese periodo, ciérralo y vuelve en ese periodo, en ese tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea. Os recomiendo que agendéis tiempo sin tecnología. Ya lo decía alguien en el chat, algunas personas habéis dicho, pues mira, desconecto y apago todo, me voy sin móvil. Importante, porque estamos todo el rato con la tecnología que está llamando nuestra atención, activando nuestro sistema de alerta, de alarma, y si agendamos tiempos sin tecnología, sobre todo antes de dormir, esto ayuda a que nuestro cuerpo se relaje y active ese sistema de calma. Muy importante antes de dormir, porque normalmente las pantallas tienen luz azul y esto hace que nuestro cerebro crea que es de día todavía. Entonces es importante no tener pantallas en las horas cercanas al sueño. Y también os recomiendo, si queréis, que para que podáis seguir en este camino y aprendáis a profundizar en la autoobservación, os apoyéis en la tecnología. Parece irónico, pero puede ser un buen asistente para hacer fact-checking, para hacer verificación, porque a veces pensamos que utilizamos mucho menos la tecnología de lo que lo usamos. Con lo cual ahí tenéis algunas herramientas que podéis utilizar. No es tanto la herramienta lo que quiero que os quedéis, quedaros con las preguntas. Si empezáis a haceros este tipo de preguntas, es que podréis empezar a cambiar vuestra relación con la tecnología. Ahora, de hecho, queríamos tener un espacio para escucharos. Seguiremos profundizando en muchas de estas cuestiones a lo largo del curso, pero sí queríamos dejar un espacio ahora para preguntas. Pero antes, llevamos 1 hora juntos, un montón de información, hemos hecho ejercicios. ¿Qué toca, Aldara? Bueno, pues yo creo que toca una pequeña pausa, muy rapidita, y toca conectar la mente, traer la mente de vuelta a casa. Con este pequeño ejercicio que voy a hacer sonar la campana un par de veces, 30 segundos será en total, y os invito a que durante el tiempo que dura el sonido hagamos juntos este ejercicio de traer de vuelta la mente a casa, poniendo la atención en la respiración. Así que podéis adoptar esa postura de la que hemos hablado, los pies apoyados en el suelo, la espalda recta y un poquito despegada del respaldo de la silla, y escuchar simplemente y traer la mente de vuelta a casa.
Muchísimas gracias, Aldara. Ya veis, unos segunditos y te cambia la vida estos segunditos de respiración y de pausa. Queríamos dar un espacio entonces a preguntas, a que compartáis lo que queráis. No es el final del webinar. Seguiremos con alguna cuestión más después del turno de preguntas, pero sí que queríamos hacer esta pequeña pausa ahora y escucharos un poco para que podamos procesar entre todos todo esto que hemos estado contando hasta ahora. Así que lo mismo que antes, podéis poner las preguntas por el chat, podéis también levantar la mano y os damos paso para hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis o algo que queráis compartir sobre vuestra experiencia de lo que os resuena de lo que os hemos dicho. O quizás queréis compartir por qué os habéis sumado al curso y qué esperáis aprender también a medida que vayamos practicando juntos en estas 4 semanas. Está Sonia, creo que ha levantado la mano. Bien, No te oímos, Sonia, estás silenciada. Tienes que desilenciarte. Ahorita decía Mar que para retomar ese control, el tema de la luz azul, pero yo confieso, yo no sé si es que mi cerebro no funciona muy bien, pero yo necesito la luz del televisor para poderme dormir. No puedo dormirme con el cuarto a oscuras. Yo pongo, como les decía, pongo una película para reírme. Entonces en algún momento de mi vida ponía una novela. Yo no soy novelera. Entonces yo sé que tengo entrenado mi cerebro para no estar pensando en la novela. Entonces no era un tema que me importara, porque si yo ponía, por ejemplo, un canal internacional de noticias, ahí iba a seguir derecho. O si ponía algo que fuera de mi interés, yo ahí seguía derecho, entonces ponía algo bien bobo que no me llamara la atención y me quedaba dormida con facilidad. Y tú, cuando tengo que hacer un viaje de trabajo o algo que no hay televisor en el cuarto, casi que sigo derecho mirando para el techo porque no me puedo dormir. Me cuesta trabajo. Es muy interesante eso que has contado, Sonia, porque al final es un automatismo y vamos a hablar en este curso también de qué son los automatismos. Has creado ese hábito y ese hábito, aunque a priori te esté ayudando a dormir, en realidad no te está ayudando a descansar de la manera adecuada para ti. Te permite conciliar el sueño en un momento dado, pero en realidad no te está permitiendo dormir de la manera que necesitas dormir, que es con oscuridad, que es la manera más ideal, ¿no?, de dormir. Entonces, pero de esto hablaremos también más adelante porque es un tema muy interesante, que es cómo vamos generando a lo largo de nuestra vida hábitos y automatismos, en teoría en respuesta al estrés, y que no son los adecuados y es muy difícil romperlos, de manera que nos creemos que es bueno para nosotros. No sé si tú tienes algo que decir más sobre el tema de la pantalla, más que algo más de tecnología que yo sabes. Sí, No, bueno, no. realmente yo simplemente lo que quería aportar también es que cada uno es diferente, ¿eh? O sea, realmente lo que vamos a aprender y lo que estamos viendo a lo largo de este webinar y vamos a ver a lo largo del curso es que cada uno tiene sus herramientas y hay cosas que funcionan a algunas personas y otras no. Lo que sí que es cierto es que esta luz azul que emiten las pantallas, sobre todo la pantalla del ordenador y la pantalla del celular, hacen creer al cerebro que todavía es de día, con lo cual eso hace, normalmente para la mayoría de las personas, hace que te vayas a dormir y no descanses tanto. No sé hasta qué punto tú monitorizas tu sueño. Yo, por ejemplo, tengo un anillo que me monitoriza el sueño y me he dado cuenta de que las noches que me meto con las pantallas, ya intento no meterme con el móvil en la cama, pero el sueño no es tan profundo, por ejemplo. Entonces, no es tanto que te duermas o no te duermas, sino, como decía Lara, la calidad de tu sueño. Así que es importante también tener en cuenta e ir cambiándolo poco a poco. También veremos alguna cuestión de cómo es mejor cambiar hábitos. Para cambiar hábitos es interesante sustituir esa rutina, ¿no? Así que te animo a pensar, ok, si no me metiera en la cama con la televisión, ¿qué es lo que podría hacer que me canse también? ¿No? Así que te animo a pensar esto y lo hablamos en algunas sesiones. Vale.
También, por cierto, los que estéis por Facebook podéis hacer preguntas también por el chat. Dice, por ejemplo, en Facebook, gente que dice que le pasa que tengo que poner algún vídeo para escuchar para poder dormir, con lo cual alguien en Facebook, Natalia, comentaba lo mismo que Sonia por Facebook, y alguien le respondía, en esta idea de inteligencia colectiva, Joel le respondía y dice, tómate tu tiempo y divídelo. Disciplina al tiempo, con lo cual interesante también lo que está pasando por Facebook. Tenemos otra mano levantada, pone Javier, pero creo que se llama Fernando. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes o buenos días a todos en función de donde estéis. Me llamo Fernando, pero estoy con el Zoom de mi jefe. Que nada, solo una cosa. Era por lo que decía Sonia de la pantalla para dormir. Yo nunca he tenido problemas de sueño, pero muchas veces lo que he hecho por las noches es ponerme la radio, porque duermo mucho más fácil con sonido ambiente, ¿no? Me pasa igual, yo creo que Sonia, porque al final yo creo que es el ruido, no tanto la luz, o por lo menos para mí. Entonces yo lo que hago, tanto con la radio o a veces cuando enciendo la televisión, es ponérmela, pero no non-stop, sino que yo marco una media hora o una hora para que la tele esté o la radio funcionando y yo mientras dormir. Entonces, como habíais dicho que lo de la tele o bueno, otras distracciones no son buenas para el sueño, mi pregunta es, al establecer un límite de tiempo determinado, luego tu mente, una vez que ya estás durmiendo, porque yo entiendo que no coges igual el sueño, pero una vez que tú ya estás dormido y la tele o la radio se desconecta, entiendo que ahí tu mente coge o sea, entiende que ya ahí puede descansar, o no es así, o ya el meterse directamente, el ponerse radio o televisión u otro distractor ya va a hacer que toda la calidad del sueño sea mala. Esa es mi pregunta. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Sí, perfecto. Yo creo que la pregunta es, ¿tú qué tal duermes de esa manera, no? Ahí está un poco. Si tú te levantas por la mañana, piensas que no has descansado lo suficiente, que has tenido un sueño muy poco profundo o que no has descansado lo que deberías, pues igual a lo mejor hay que hacerse la pregunta de es que a lo mejor no me estoy durmiendo de la manera adecuada. Sí, yo creo, tampoco soy experta en sueño, pero creo que si tú estás notando que estás descansado y que es un sueño reparador, no creo que haya ningún problema en que te duermas como se puede dormir un bebé con una nana o... ¿no? Lo único que sí que es importante, los periodistas estamos demasiado acostumbrados a hacer muchas cosas a la vez, con muchos estímulos a la vez. Y esto, muchas veces, yo cuando trabajaba en televisión, escribía el vídeo mientras tenía la CNN al lado y el otro gritando y no sé qué. Y está demostrado que entonces tu cerebro está haciendo más trabajo del que tiene que hacer, ¿no? Cuanto más estímulo tenga, más trabajo tiene que hacer para filtrar esa información, ¿no? Con lo cual, esto hay que tenerlo en cuenta en la parte de la que estamos despiertos y en la parte en la que estamos dormidos, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir. Tenemos una pregunta del chat, Andrea. Sí, Mar, pues Luis Miquilena comentaba un tema muy interesante que ya ha surgido durante los ejercicios y es cómo establecer ese límite entre vida profesional y personal y cuál es el horario ideal para desconectar del trabajo. Yo creo que voy a darte una respuesta que no satisface del todo. No te puedo decir, sin saber tus rutinas, sin saber cuál es tu día a día, sin saber qué tipo de trabajo haces, no te puedo decir, pues tu horario de 9 a 8. Creo que cada uno tiene que hacerse esa pregunta en función de su horario laboral o de sus rutinas que tengan que ver con el trabajo. Lo que es importante es ponerse unos límites, ¿no? Hablaremos más en uno de los encuentros de cómo establecer límites. Ponerse unos límites físicos, por ejemplo, una de las cuestiones que se recomiendan y que yo recomiendo con el teletrabajo para poner límites es ir a caminar al trabajo. Por ejemplo, te levantas por la mañana, te tomas el café, te duchas, lo que haga falta, y sales y das una vuelta. Y a los 15 o 20 minutos, a la media hora, a la hora, vuelves y ya empiezas a trabajar. Y eso lo puedes hacer también al final del día. Esa es una práctica que ayuda a separar, a romper ese continuo espacio-tiempo. Todo lo que puedas hacer para romper físicamente o temporalmente un espacio o el otro te podrá ayudar. Y de ahí es interesante también el pensar en los horarios y el no estar siempre conectado. A mí eso es lo que me llevó a quemarme, el estar disponible. Nada, si no pasa nada, es solo un correo mientras estoy de cena. Cuidado,
cuidado, porque realmente necesitamos tiempo sin distracciones, tiempo sin estar a muchas cosas. La multitarea no funciona. Tenemos que ir más hacia la monotarea para poder activar ese sistema de calma mucho más activamente. Aldara, no sé si tú quieres comentar algo. No, simplemente, bueno, pues anunciar un poco que uno de nuestros encuentros semanales trabajaremos justo el aprender a decir no. No a todo eso que nos llega, aprender a poner esos límites, no solamente a lo que nos viene de fuera porque alguien nos lo impone, sino a lo que nosotros mismos hemos creado a base de estos hábitos, digamos, como dañinos para nosotros. Y es muy interesante la manera de decir no, aprender a decir no. Y está, creo que Beatriz Esta es la última pregunta porque tenemos una cosita más que compartir con vosotros. Beatriz. No te oímos, estás silenciada. Ok, ¿ahora? Perfecto. Ajá. Lo que ustedes han venido comentando, sobre todo Mar, me gustaría saber cómo describes tú el síndrome del quemado, porque en 2 oportunidades creí tener ese síndrome, pero como mal diagnosticada. Decían, no, es exceso de estrés, es depresión, y yo me he dado cuenta que no era eso, no era ni estrés ni depresión. O sea, era como un estrés generalizado, sí, mas no era una depresión, porque yo podía seguir funcionando. Lo que sí pude ver dentro de lo que me pasó a mí en 2 oportunidades es que no podía hacer el mismo trabajo que normalmente lo hacía con facilidad. Era como falta de, como que si yo hubiese desaprendido todo lo que aprendí como periodista. Entonces yo me preguntaba, ¿qué me está pasando? O sea, no puedo, y luego que a través de un psicólogo y psiquiatra lograron detectar que estaba en un estrés generalizado, se dieron cuenta que era, bueno, lo que uno consideraba que era un trastorno, que otro consideraba que era una depresión, pero creo que tiene que ver mucho con la función del periodista y por todo lo que he venido investigando posteriormente a esos 2 eventos que fueron hace bastantes años. Y en este instante logramos identificar con un grupo de periodistas al que logramos todo este año dictarle talleres aquí en Venezuela, es darnos cuenta que el 80% manifiesta tener ese síndrome o algo similar a ese síndrome. Falta de concentración, no pueden dormir, y pasamos una encuesta y la mayoría manifestaron tener este síndrome. El no poder despegarse del teléfono. En un país como Venezuela, que el 70% también manifestó haber sido agredido en el cubrimiento de la noticia. Entonces, pues ya el caso Venezuela, ya ustedes lo conocen bien, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí me gustaría que Mar me hiciera un poco hincapié qué significa tener ese síndrome del quemado, ¿no? Primer disclaimer, yo no soy psicóloga, con lo cual es importante entender desde dónde te voy a responder, que es desde la experiencia personal y desde la investigación que he estado haciendo desde que me pasó a mí, ¿no? Realmente ahora mismo, categorice o no psicológicamente de una manera o de otra, lo que estamos empezando a ver es lo que tú misma has descrito, Beatriz, y es ahora mismo la gente identifica el estar quemado con muchas de estos síntomas que has dicho. Tengo poca concentración, tengo pocas ganas, estoy como desganado, no me siento creativo, estoy agotada físicamente. A mí me pasaba que estaba agotada físicamente, sobre todo cuando estaba trabajando bien, pero luego era como si se me quitaran las pilas. También no tener ganas no tener ilusión, pero no es una cuestión de depresión, es simplemente como que ya no tienes la misma pasión que antes. Entonces se manifiesta en una cuestión más mental y psicológica de sentirte perdido, de sentirte sin ganas, y una cuestión también física, de no tener energía, ¿no? Y de no saber cómo resolverlo. Una sensación amplia de, como dicen en inglés, overwhelmed, ¿no? Como de estar sobrepasado. Yo creo que ahora mismo yo no me metería tanto, si me permites, en una definición exacta de estos 5 síntomas. Hay gente, por cierto, que le afecta el sueño. No me metería tanto en una definición exacta de los síntomas, sino en que ahora mismo ese término se está utilizando, es de lo que más se está utilizando los periodistas, porque es lo que nos permitimos decir que tenemos. Nos sentimos sobrepasados, como que se nos acaba la batería. Y yo creo que eso es un poco con lo que me quedaría. Que cuando empieces a ver estos síntomas en ti, tiene que salir
la alerta, y cuando empieces a ver estos síntomas en la gente de tu equipo, tienes que empezar a ver que también requieren ayuda y no seguir empujándoles a pesar de la pandemia y de las circunstancias. Buenísimo, pues tenemos algunas preguntas más por el chat, pero no tenemos tiempo para más porque tenemos que seguir. Nos quedan 8 minutos y realmente teníamos alguna cuestión más que queríamos compartir con vosotros y con vosotras. Aldara, te doy la palabra entonces para que hables lo más rápidamente posible de un poquito del método de self-investigation y en qué consiste. Sí, muy rápidamente vamos a hablar porque además vamos a dedicar casi seguro que una sesión semanal entera a hablar de este método y de cómo funciona realmente. Bueno, el método de self-investigation lo que busca es trasladar habilidades y capacidades que ya tenemos como periodistas, porque si os fijáis, el método periodístico, ¿en qué consiste? ¿No? A que al final vamos a buscar información, tenemos esta capacidad, habilidad de recabar datos, información, de trasladarnos al lugar de la noticia, fuera de nosotros. Tenemos el conocimiento también como periodistas de que el hecho de practicar y practicar y practicar nos convierte en mejores periodistas. Esta práctica nos hace expertos. También como periodistas sabemos la importancia de la curiosidad, de tener esta mentalidad abierta con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y luego tenemos también una cosa muy bonita los periodistas, es que tenemos una gran capacidad para automotivarnos. Por eso que hablaba yo al principio de este propósito. Como periodistas al final todos tenemos una intención, queremos contribuir de alguna manera a nuestra sociedad. Es una profesión de servicio y esto nos permite generar esa gratificación que nos permite también motivarnos. El método de self-investigation se basa en estos 4 pilares, digamos, del método periodístico. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que en vez de mirar y poner nuestra atención fuera de nosotros, vamos a hacerlo al revés. Vamos a mirar hacia adentro de nosotros. Vamos a recabar hechos y datos mirando en el lugar de la noticia. Y en el lugar de la noticia estamos nosotros. Así que por eso vamos a practicar este ejercicio tantas veces de volver a nuestro centro, de traer nuestra atención para poder notar. ¿Cómo vamos a saber cómo estamos si no ponemos atención en nosotros, ¿no? Pues esto lo vamos a hacer, traer la atención a nosotros. Y lo vamos a hacer y aprender a base de practicar. Practicar y practicar. No basta con que lo hagamos un día aquí y no basta con que yo os explique lo importante que es practicar para que ya lo sepáis, para que tenga su efecto. Lo que hay que hacer es repetir y repetir y repetir. Y en este curso que vamos a hacer durante un mes, lo vamos a hacer muchas veces. Mentalidad curiosa con nosotros. Porque fijaros, el estrés no genera sensaciones agradables en el cuerpo. Normalmente cuando estamos estresados, la respiración acelerada y superficial no es cómoda. Esta sensación a veces de angustia en el estómago molesta. Esta tensión en los cuerpos también es dolorosa, un dolor en la espalda. Pero cuando miramos todos estos síntomas como si nuestro cuerpo en realidad fuera una pantalla en la que se está reflejando, esos estresores se están manifestando de alguna manera en nuestro cuerpo. Si observamos esa sintomatología con curiosidad, en vez de con rechazo, no quiero sentir eso, con curiosidad, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué situación estoy viviendo yo como una amenaza para sentir esta presión en el pecho, para respirar de esta manera, para sentir esta tensión en los hombros? ¿Qué está ocurriendo? Con curiosidad y no con no quiero esto para mí, esto es incómodo, esto es desagradable. También esta curiosidad es interesante, volcarla hacia nosotros mismos. Y por último, la motivación. Igual que la motivación era importante para poder seguir adelante en nuestro trabajo como periodistas y seguir ahí muchas veces trabajando y trabajando porque nuestro trabajo es importantísimo, también podemos motivarnos y automotivarnos para continuar con este método de self-investigation. Podemos motivarnos diciéndonos qué importante es esto para cuidarme, para estar yo mejor y para ser mejor periodista. Así que esa capacidad que tenemos de automotivarnos la podemos llevar también al terreno de self-investigation y lo vamos a ir haciendo durante 4 semanas. Muy rapidito lo he hecho, pero... Y hablaremos más un poquito, pero realmente la buena noticia es que los periodistas tenemos las herramientas necesarias para poder lidiar con esta situación de estrés, gestionar nuestro estrés y tener cada vez más bienestar digital aplicando las herramientas de nuestro trabajo a nosotros mismos. ¿Y cómo lo vamos a hacer en el curso? Pues para que os sumerjáis un poco en el curso de Self-Investigation, hemos empezado hoy con esta parte de aprendizaje, de charla digital, en la que os hemos contado algunos conceptos básicos, esperamos que hayan sido útiles. Hoy empieza el viaje
para dar una serie de encuentros en los que vamos a practicar conjuntamente. Encuentros de 30 minutitos los lunes y los jueves, en los que practicaremos juntos algunas de las herramientas que ya hemos visto, como los ejercicios de respiración y alguna cuestión más. Aprenderemos, porque cada encuentro va sobre un tema, os los iremos avanzando por correo electrónico, hablaremos de bienestar digital, pero también de cómo decir no, como decía Aldara, cómo poner límites, las emociones, cómo gestionar las emociones. Seguiremos hablando de algunos de los temas que ya han salido, del sueño, de las dificultades de los periodistas en la pandemia. Para eso están los encuentros. Y luego, si queréis, también podéis profundizar a nivel individual y particular con la ayuda de Aldara, que es coach, como ya habéis visto. Los encuentros semanales, os decía, los lunes y los jueves. Somos gente ocupada los periodistas. Nada, media horita. Os prometemos cumplir el horario y podremos ir avanzando. ¿Que no podéis venir a alguno? No pasa nada, venid a los que podáis. Cada uno tiene una temática y, bien, si venís a todos podréis ir viendo una progresión, pero si no, pues tampoco pasa nada, porque también entendemos que la agenda del periodista, de los periodistas, es un poco complicada. En el caso de que queráis profundizar con el apoyo de Aldara como coach, solo deciros que esto es algo que no lo podemos dar gratis, no entra dentro del financiamiento que hemos conseguido, pero sí lo vamos a dar con descuento. Para aquellos que vengáis a más de 3 sesiones, 3 actividades de The Self Investigation, podréis beneficiaros de un 50% de descuento, o también si sois parte de alguna asociación de la prensa o de alguna organización con la que hemos establecido acuerdos, también tendréis ese descuento y podréis inscribiros en la página web para dar esa sesión individual de aproximadamente 1 hora con Aldara. También queremos daros recursos. En la página web de The Self Investigation hay una parte de recursos en la que vais a tener la charla a partir de mañana o pasado, vais a tener grabaciones en audio de las prácticas, como la práctica que hemos hecho hoy en la sesión, tenéis otros recursos de los que podréis aprender. Deciros también que tenemos un canal de YouTube en el que hay algunas prácticas en vídeo y podéis utilizar para hacer pausas y que os vayamos acompañando a lo largo de estas semanas. Y también los materiales del curso, como esta presentación, estarán disponibles en una carpeta que podéis acceder, ahora os lo pongo el enlace en el chat, pero que podréis acceder con esta URL que veis en pantalla, para ir viendo las diferentes presentaciones de los diferentes encuentros que hagamos. Esta carpeta ya tiene la presentación de esta sesión, de la primera sesión del webinar. También estamos a vuestra disposición en contact@theselfinvestigation.com y realmente no mucho más que decir para acabar en hora, que lo que sí que queríamos era acabar quizás con unos minutitos, a lo mejor nos pasamos 2 o 3 minutitos, pero importantísimo darse esa pausa, así que Aldara, ayúdanos a volver a nosotros para que podamos continuar con nuestro día a día. Sí, para poder seguir ahora, después de esta pequeña charla, muchos de nosotros tenemos que seguir trabajando o atender a nuestros hijos si estamos en casa y vuelven del colegio si estamos en España, así que ¿por qué no volver a hacer este ejercicio que hemos hecho al principio? De la misma manera, colocando los pies sobre el suelo, apoyándolos. Esto es muy importante, sentir el arraigo, sentir la conexión con la tierra, con los pies en el suelo, y cerrando los ojos si te resulta cómodo. Si no, puedes tenerlos abiertos, no hay ningún problema, notando suavemente cómo la mente viene al cuerpo y se conecta con el cuerpo, llevando la atención simplemente a la postura y haciendo un escaneo mentalmente de tu cuerpo, de tu postura, cómo están las piernas colocadas, cómo está la espalda, cómo están los hombros, el cuello, los brazos, la cabeza, notando los puntos de apoyo, los pies, los glúteos, las manos, aterrizando la mente en el cuerpo y llevando la atención a la respiración. Vamos a tocar ese botón que nos permite activar el sistema de la calma durante unos segundos, poniendo la atención a este fenómeno que se produce constantemente en nuestro cuerpo, que es la respiración, y que tal vez no le pongamos atención en ningún momento del día, algunas veces. Notando el aire entrando y saliendo,
en un flujo, en un ciclo que se repite una y otra vez. Al principio sin tratar de cambiar nada, simplemente notándola. Tal y como es, la respiración está bien porque el cuerpo es sabio y sabe cómo debe respirar en cada momento. Puedes ir notando cómo de manera natural la respiración se va haciendo más lenta y más profunda. Activando el sistema de la calma. Y desde esta serenidad, desde esta quietud, tal vez te puedas preguntar, ¿qué te llevas de esta sesión de hoy? ¿Qué ha resonado más dentro de ti? ¿Y qué vas a hacer con ello? Llevando la atención ahora al centro de tu pecho. Y te invito a que imagines cómo del centro de tu pecho se emanara una luz que ilumina el lugar en el que estás. Una luz que te permite ver con claridad todo el espacio que te rodea. Por delante, por los laterales, por detrás. Como si de repente tu foco de atención se ampliara. Pudieras notar claramente la conexión de tu mente en tu cuerpo y de tu cuerpo en el momento presente, en el lugar en el que estás. Y también preguntarte, ¿cómo quiero abordar esto que toca ahora? ¿Cómo quiero trabajar el día de hoy? ¿Cómo quiero terminar el trabajo del día de hoy? Y lentamente, con el sonido de la campana, puedes ir abriendo los ojos y conectando visualmente. Muchísimas gracias, Aldara, por cerrar de esta manera, por darnos este espacio. Gracias a todos por venir. Voy a despedir a la gente que nos está siguiendo en Facebook y vamos a cortar la conexión de Facebook y vamos a dejar de grabar para poder despedirnos de una manera interesante, que es escuchándonos los unos a los otros. Y os pido que en cuanto dejemos de grabar, les iré